Bueno, vamos a dar inicio a esta entrevista. Señor Héctor Urrego, muchas gracias por darnos este espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Bueno, damos inicio con una pregunta que quisiera yo recordarle a su maestro en el periodismo, quien es Julio Arrastía. ¿Y cuál es ese consejo que más recuerda de él y que es útil hoy en día en el periodismo? Bueno, Julio Rastía es el papá del comentario ciclístico sobre todo. Tuve la fortuna de ser invitado por él a trabajar en RC y obviamente que tanto yo particularmente como mis compañeros de trabajo siempre recibimos y guardamos gratísimos recuerdos de sus enseñanzas y de su legado. Yo creo que lo más importante que aprendimos de Julio es precisamente la responsabilidad y la seriedad de nuestro trabajo frente al micrófono, la necesidad de estar todos los días investigando, aprendiendo, indagando sobre el deporte del cual nos ocupamos, que es el ciclismo. Bueno, muy buen consejo pues, por parte de su maestro en el periodismo. Continuando, quisiera preguntarle, luego de tener su primera transmisión en radio en el año 1971, ¿cómo vio usted la transición del periodismo deportivo en su especialidad de ciclismo al mundo digital? Bueno, yo creo que ha sido una evolución paralela con la evolución de la humanidad, ¿no? Pues anteriormente las transmisiones se valieron pues de elementos que hoy resultan rudimentarios, ¿no? Eran mucho más complicadas las transmisiones, las dificultades de comunicaciones eran más complejas, existían las llamadas de larga distancia, las transmisiones en el exterior pues tenían una serie de requisitos, los equipos igualmente eran equipos grandes, decenas de metros de cables para transportar. Pero bueno, finalmente era lo que había para la época y poco a poco esto fue evolucionando. Ya aparecieron otros medios de comunicación, pues aparte de lo que eran las clásicas líneas telefónicas o el teléfono, aparece el celular, aparece el satélite y obviamente se va modernizando el mundo y con él las telecomunicaciones y la radio, porque también el avance de las telecomunicaciones pues fue un avance igualmente para la radio. Hoy digitalmente pues tenemos la posibilidad de transmitir desde cualquier parte del mundo, valiéndonos casi que del teléfono. Hay otros aparatos como el PCNet, otros sistemas como la Quantum, como la Comrex, que ya son, digamos, consolas de mínimo tamaño y peso con las cuales se puede transmitir. La televisión también ha evolucionado ya con puedes transmitir desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Y en cuanto a radio, pues también se puede trabajar, los programas se hacen a control remoto, las transmisiones también se hacen desde la casa, desde la oficina, viendo un televisor o siguiendo vía texto las transmisiones de muchísimas maneras. Pero esto no evita y no impide que siempre exista la necesidad de aprender, de preguntar, de estar, de ir a los eventos, de estar en contacto con los personajes, con los libros, las revistas, los periódicos, porque no necesariamente la información digital es la última palabra. Y bueno, continuando con este tema del mundo digital, quisiera preguntarle, ¿usted ha tenido una buena adaptación a este modelo, ya que usted comenzó con uno más antiguo? Sí, sí, claro, es absolutamente necesario adaptarse a las nuevas herramientas, a los nuevos sistemas y sí, digamos que no se aprende, digamos, tan fácilmente, tal vez, pero igual hay que aprender o aprender. Y si no, no podría desempeñar mi trabajo, no podría haber viajado al exterior a todos los eventos a los que tengo la oportunidad de asistir y he tenido la oportunidad de asistir. No podría trabajar desde mi casa, desde mi oficina para los programas, aun cuando también vengo a la emisora permanentemente. Así que digamos que no, también tengo la fortuna de tener hijos que se han ocupado del tema digital a través de nuestra empresa que es revista mundociclístico.com y con ellos he podido, digamos, adaptarme. Tal vez no sea un genio ni un mago de la tecnología, pero me ha servido, he tenido la necesidad de adaptarme para seguir haciendo mi trabajo. Sí, señor don Héctor, y yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que usted representó a Colombia en la categoría de ciclismo en pista de los Juegos Olímpicos de México 1968, ¿cómo vivió usted ese momento
y cómo lo vive ahora detrás de los micrófonos. Bueno, gracias por el recuerdo, ¿no? Ese es un momento histórico en la vida de cualquier deportista o de cualquier periodista o cualquier persona que tenga la oportunidad de asistir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Yo tuve la fortuna o tengo la fortuna de haber asistido como deportista en los Juegos Olímpicos del 68, como usted dice, en México, y luego a 13 Olimpiadas más. Ya detrás de los micrófonos o detrás de una máquina de escribir antes o de un computador como sucede ahora, ¿no? Porque también he escrito mucho, además de hablar. Es un recuerdo imborrable, totalmente imborrable. Para mí el haber sido deportista, el haber podido representar al país, el haber podido participar en el desfile de inauguración, en el desfile de clausura y haber competido. Ya desde el punto de vista periodístico, pues también una enorme satisfacción que demanda también, pues, un trabajo bastante exigente. No me he ocupado solamente del ciclismo, sino de otros deportes durante el cubrimiento de Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que yo soy un profesor de educación física, yo no soy profesor de apodo, ¿no? Sino de verdad. Yo tengo mi título como profesor de educación física en la Universidad Pedagógica Nacional y eso me ha permitido ocuparme de otros deportes, sobre todo en los Juegos del ciclo olímpico, bolivarianos, centroamericanos, panamericanos, suramericanos y olímpicos. Es una experiencia invaluable que exige mucho, mucho conocimiento, mucho contacto, saber más un idioma aparte del español, también es definitivo hoy en día, desde hace mucho tiempo lo es. Y son enormes satisfacciones. Cada evento de este nivel de Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo, pues son una nueva experiencia, es un escenario de aprendizaje, de contactos, de actualizarse con lo más moderno, con lo actual, y por ello cada uno significa una experiencia aparte, pero también inolvidable. Sí, señor Héctor, y bueno, sí, yo pienso que también es una experiencia inolvidable siendo usted deportista, pero quisiera preguntarle ya volviendo al tema periodístico, ¿cómo fue su modelo y preparación para cubrir unos Juegos Olímpicos teniendo en cuenta que lo realizó 14 veces? Bueno, ya le dije que primero que todo, el hecho de ser un profesor de educación física me permite y me permitió entender pues una buena cantidad de deportes, ¿no? No solamente el ciclismo, pues mi deporte ha sido el ciclismo, pero pues he tenido con mis estudios de educación física tuve la oportunidad de empaparme, de entender no todos los deportes, pero sí la gran mayoría. El tenis, la gimnasia, el atletismo, la natación, en fin, una muy buena cantidad de deportes. Es obvio que hay que investigar, estudiar, actualizarse, mm, tener conocimiento de cada una de las actividades a las cuales vas a cubrir. eh, mm, Ojalá tener un conocimiento de los deportistas, los entrenadores, lo que no sepas, investigarlo, indagarlo, preguntar no es delito, ni cobran por eso. Así que, pues ha sido, la base ha sido precisamente el conocimiento de varios deportes y el estar en contacto con las personalidades de cada uno de esos deportes. La lectura, el enterarse de esos deportes, las estadísticas, las marcas, la historia, la técnica, la estrategia, que no necesariamente necesitas ser un entrenador ni un mago para saberlo todo, pero sí, si te preocupas por preguntar y por indagar y llegar enterado del deporte que vas a cubrir, pues seguramente te irá mejor. Claro, es importante estar informado todo el momento y más en unos eventos como estos. Pero siguiendo con con la siguiente pregunta, mm, quiero venir aquí en ese momento a recordar cuando pasó uno de los momentos más icónicos del ciclismo en Colombia, eh, en el momento en que Lucho Herrera se consagró en la Vuelta a España. ¿Cómo usted vivió esa experiencia siendo periodista deportivo? Bueno, esa fue la primera gran victoria del ciclismo colombiano en una de las tres grandes carreras. Aun cuando ya antes un ciclista colombiano había ganado también una prueba inolvidable de las más grandes del mundo, que era el Dauphiné Libéré, la había ganado Martín Ramírez en 1984, pero el objetivo era ganar el Tour, el Giro, la Vuelta, el Giro y o el Tour, eran los tres grandes objetivos. Y finalmente en el 87, pues se consigue ya en el 85. Pacho Rodríguez había sido podio,
había sido tercero en esa Vuelta a España y eso nos indicaba que teníamos la opción de ganar. Yo no sabía en cuánto tiempo ni nadie podía decir después del podio de Pacho nos la vamos a ganar y realmente nos la ganamos o se la ganaba el ciclismo colombiano muy rápido, 2 años después, en el 87. Pues sí, también un recuerdo imborrable y ante todo la demostración de que el ciclismo colombiano seguiría creciendo, porque en ese momento era un ciclismo incipiente, llevaba 4 años compitiendo apenas en el gran ciclismo y ya en el 87 ganar la primera de las tres grandes, pues significaba que con Lucho y con Parra y con esa generación o con posteriores generaciones, el ciclismo colombiano podría seguir triunfando como en efecto ha sucedido. Sí, un momento imborrable en el deporte colombiano. Y continuando, quisiera mencionarle el tema de su revista y cuál es el aporte que hace con ella, con Mundo Ciclístico, perdón. Bueno, Mundo Ciclístico fue consecuencia de mi trabajo en RCN y de tener la oportunidad de haber estado ya en Europa, de conocer Europa, Estados Unidos y darme cuenta que era un deporte tan importante que en muchos países tenía un medio especializado. Y entonces yo dije, bueno, y Colombia, ¿por qué no puede tener un medio especializado en ciclismo? Y pues, como se dice ahora, ¿no? Me decidí a hacer en ese emprendimiento a finales del 76 y ya con más fuerza a partir del 77. Y poco a poco fuimos teniendo como modelo otras revistas, amistades con otras revistas, con editores y con propietarios de con los cuales intercambiábamos material gráfico y escrito y permanentemente en contacto, pues fuimos creciendo y fuimos, digamos, teniendo un medio que se convirtió en un referente del periodismo especializado en ciclismo en Colombia. Era una revista mensual impresa que cubrió los más importantes eventos y sigue cubriéndolos todavía, ahora digital, durante casi 30 años la hicimos impresa y en los últimos 20 ha sido digital. Y bueno, creo que seguimos siendo pues una revista de referencia que se ha encargado de crear cultura, conocimiento del ciclismo colombiano y del ciclismo del exterior entre los miles de lectores. Hemos sido también un medio que digamos, ha contribuido a enseñar ciclismo, a conocer mejor las interioridades, los grandes reportajes con grandes figuras de Colombia y del exterior. Hemos insistido mucho en mostrar los avances tecnológicos del ciclismo. Hemos tenido grandes columnistas en la parte médica, en la parte deportiva, en la parte periodística. Y yo diría que, pues, que es un motivo de orgullo para nosotros el saber que tenemos un medio después de 50 años que ha podido crecer también como ha crecido el ciclismo colombiano. Sí, un gran aporte, como usted bien lo dice, después de tanto tiempo, por medio de su revista Mundo Ciclístico. Y ya para finalizar, quisiera hacer una pregunta un poco más personal. Mm, Algunos periodistas deportivos tienen sus hijos en los medios de comunicación. ¿Es su caso? Sí, claro, claro. Mis hijos son los encargados del manejo de mundo ciclístico, precisamente, ¿no? Uno se ocupa de la parte comercial, que es Héctor Leonardo, y Sergio es el editor principal. Él en este momento reside en Barcelona, desde allá hace la corresponsalía en Europa, hace poco se fue, y igual trabaja para la parte de la redacción. Y él trabajó en Win, es también un excelente comentarista, renunció a su cargo precisamente por irse para Europa y yo creo que los han desempeñado decorosa y dignamente en su cargo, independientemente de que sean mis hijos y de que lleven mi apellido. Han sido responsables pues del sostenimiento y del progreso de la empresa de la que hacen parte, que es también de ellos. Así que es también un motivo de orgullo contar con ellos en el campo del periodismo. Sí, claro, y como bien lo menciona, creo que se lo heredaron a usted, siendo usted un gran periodista deportivo con tanta trayectoria. Y bueno, con Ujú. esta pregunta finalizamos la entrevista, señor Héctor Urrego. Muchas gracias por su tiempo, por darnos este espacio y que pues no sea la última vez que nos encontremos. Para nada, ha sido un gusto y espero que sea de utilidad y hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego.